Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Chico, bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Y hoy volvemos a tener con nosotros a uno de nuestros sospechosos habituales, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Aquí andamos, tío. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Encantado, como siempre. Hoy vamos a hablar de algo que atañe sobre todo a España y al sector porcino español, pero que creo que será un benchmark, va a marcar una tendencia que afectará a nuestros amigos latinoamericanos y a cualquiera que tenga que exportar, porque al final generará una serie de acuerdos, de mínimos que nos va a pedir la sociedad, ¿no? El nuevo Real Decreto sobre bienestar animal. Bueno, Miguel Ángel, lo primero, ¿por qué ahora? Sí, eso es bastante importante porque todo el mundo que haya visto el Real Decreto se encontrará un Real Decreto que es un puzzle, porque te encuentras que en un mismo Real Decreto nos meten cosas de vacuno, de transporte, de sacrificio, de cerdos, de avicultura, y va todo metido ahí. Y además es que es un Real Decreto curioso porque es por el cumplimiento de controles oficiales en bienestar animal. O sea, ya nos dice mucho de por qué. Es decir, este Real Decreto realmente es una exigencia de la Unión Europea de fallos que había encontrado en la normativa española y que le obligaban a cambiarlo. En el caso del porcino, quizá fue más directo, porque como desde el 2017 y en el 2019 tuvimos las inspecciones de la Unión Europea por el tema del corte de colas, ahí es donde, con nocturnidad y alevosía, pero con énfasis, determinaron y analizaron cuál era lo que estaba pasando en las granjas en España y cuál era la normativa que teníamos, y ya nos pusieron las recetas. Y nos mandaron las recetas y diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, corríjase. Y además, para ponerlo todavía más complicado, este Real Decreto de controles en materia de bienestar animal está vinculado al plan estratégico de la PAC de España, que se aprobó el año pasado, con lo cual, en resumidas cuentas, si queremos recibir los dineros de Bruselas, este Real Decreto tenía que estar en el BOE. Este Real Decreto está en el BOE, y ahora vamos a entrar un poquito en detalle, pero bueno, una de las cosas más importantes y que la gente tenga claro es que por lo pronto tenemos 2 años para la entrada en vigor de los requisitos de porcino, no así como todo el Real Decreto, que ya ha entrado en vigor. En el caso nuestro de porcino conseguimos 2 años de moratoria para la entrada en vigor. 2 años de carencia, como dicen en los bancos. Sí, da miedo lo de la carencia, siempre te da miedo eso. Lo de la carencia suena mal. Son 2 años. Bueno, es que, primero, la lectura del Real Decreto. Yo el lunes, aprovechando que era fiesta en Madrid, me dediqué por la mañana a navegar un poquito en el Real Decreto. La redacción es bien farragosa, ¿eh? Joder. No, es un cortapega. Complicado de entender y va a ser complicado de interpretar. Incluso hay puntos específicos que si te los lees 2 o 3 veces, cada vez que lo lees lo interpretas de una manera total. Para mí hay 2 temas que ya lo alertamos y lo hemos dicho al Ministerio y al final pues se quedó así porque tenían que sacarlos, que es el tema de cómo se explica que se hace el tema de los corrales enfermerías. De verdad es difícil entender qué es lo que tiene que hacer un ganadero para cumplir, y el tema más enfarragoso es el número de animales por comedero y bebedero en función. Es imposible de entenderlo. O sea, eso va a ser, espero que tengamos que ir cada uno con los requisitos de la tolva correspondiente de la casa comercial y decirle, oye, mira, esta tolva me dice que me vale para 15, para 20, para 25 animales. Porque en el Real Decreto, por mucho que lo lees, de verdad, te vuelves bastante loco de entender cuáles son los requisitos. De todas formas, ya sabes que la pieza clave de este Real Decreto para nosotros son las densidades. Porque al final, si vamos a después de las 24 páginas que tiene el Real Decreto, lo que se termina entendiendo, donde parece que se pone el foco claramente, es en reducir el número de animales por cuadra. Básicamente a mí eso es el principal, vamos a llamarlo así, daño directo que tiene este Real Decreto. Este Real Decreto está diseñado y preparado por requisitos de la Unión Europea frente a un problema que es el corte de colas. El corte de colas se puede hacer, pero no se puede hacer de forma rutinaria. Para que no se pueda hacer de forma rutinaria hay que cumplir una serie de cosas que son vinculadas a 2 aspectos. Condiciones ambientales, ya hemos cambiado, tenemos reguladores, tenemos las granjas perfectas. Creo que se está mejor en una granja en invierno y en verano que en la calle o que en mi casa. Es decir, eso creo que lo cumplimos fantástico. Pero hay otro tema que son las condiciones de manejo vinculados a la densidad animal. Con lo cual ese fue donde realmente la Unión Europea
nos metió el dedo en el ojo, diciendo, señores, el resto de los países de la Unión Europea, los importantes a nivel de producción, obviamente, pues liderados por Holanda, Dinamarca y Alemania, tienen otras densidades que no tenéis vosotros. Y otras temperaturas, además. Tienen las dos cosas. Sí, ¿no? sí, pero y efectivamente tienen un tipo de granja también diferente. Es decir, a mí lo que más me preocupa esto es que la Unión Europea intenta hacer tabla rasa entre todos y desde la Europa del Este a la del Oeste, la del Norte y la del Sur somos bastante diferentes. Entonces, aplicar condiciones de cría de animales en un tío es como obligarle a un tío de Luxemburgo a que en verano vaya a la playa. Oye, perdón, yo no tengo playa. Pues voy a hacer una normativa para que todo el mundo vaya a la playa. Oye, que yo no tengo playa. Estamos en la Unión Europea y tú tienes que ir a la playa. Entonces en España no tendríamos ningún problema. Pero es un poco sacado de contexto, pero es así. Es decir, no se pueden poner esas condiciones para todos. Pero aún así, lo que nos encontramos es esto. Lo que nos encontramos encima de la mesa son un cambio de las densidades intentando aplacar un problema que es la mordedura de colas para así no tener que hacer un raboteo parcial preventivo, pero es que, vamos a ser francos, es que ni siquiera triplicando el espacio estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Es decir, es un aspecto tan multifactorial que depende de tantos conceptos. Y además es un tema que es difícil de hacer de una forma recurrente. Puedes tener el mismo tipo de animal, la misma tipo genética, la misma alimentación, la misma cuadra, y en un cebo no se tocan nada y en el siguiente se matan, dos no se tocan nada y en el siguiente es que es muy complejo. Y con los mismos juguetes. Y esto de verdad es una cosa que los que hemos vivido con animales, los que hemos cuidado animales durante nuestra vida, sabemos. Y a veces, ¿no? Tú vas a una granja y dices, pero bueno, ¿qué cojones? Perdón, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque estos animales hoy de repente, y además es como escala, en cuanto se empieza a oler sangre sí, dentro del corral, dentro de la granja, es exponencial y, sí, y enseguida hay bastantes problemas. Sí que está claro que obviamente hay una serie de factores que son importantes y uno tema es la densidad, el tema de la alimentación, la fibra, materia manipulable. O sea, sabemos que hay una serie de aspectos. Pero claro, para nosotros esos aspectos tienen que ser compatibles con una competitividad a la hora de producir. Entonces, lo que ya tenemos claro y encima ya tenemos los estudios económicos es que este incremento de densidad directamente lo que te va a incrementar el coste de la producción sin hacer nada más, porque esto obviamente con el tema de materia manipulable requiere mayor mano de obra, pero eso ya directamente te va a incrementar en €1, €1,50 en función de los sistemas de producción, el coste de producción por lechón sacado, que es, para nosotros es mucho dinero, es decir, mucho dinero que no tiene ninguna compensación porque no tiene ninguna visibilidad, es decir, simplemente lo que te va a hacer es ser menos competitivo. Y porque no tiene repercusión al consumidor, bueno, al ciudadano, ¿no? No tiene repercusión. Pero aquí, a lo mejor, esta es una de las cosas que nos tenemos que contar. O sea, es cierto que no tiene repercusión, es cierto que no tiene visibilidad, pero no tiene visibilidad porque no se la damos. Al final, en esto, Miguel Ángel, yo vuelvo a una cosa que a mí me parece que cada vez es más importante, y es que seguimos hoy sin contar las mejoras que damos, y vamos a hablar de este Real Decreto, y yo espero que alguien fuera de nuestro sector vea esto y empiece a entenderlo, pero la realidad es que esto nos lo contamos entre nosotros para nosotros, y no lo sacamos fuera, ¿no? Quizá, y ahí sí que, por partir un poco una lanza, a ver, seguimos teniendo el problema de comunicación y de imagen, y es que, como bien dices, si nosotros ahora mismo ponemos encima de la mesa a un consumidor y le decimos, vamos a ver una partida de 13 cerdos de 110 kilos, 109, cuidado con el número que digo, 109 kilos, en un corral de 3 por 3 metros cuadrados, y esos mismos animales de 109 kilos, pero uno menos, que es lo que pasa en este Real Decreto, 12 animales, tú les vas a decir, mirad qué bien están en cualquiera de los dos sitios, ¿verdad? Pues el consumidor posiblemente vea muchos animales. Bueno, pero es que el consumidor sabe perfectamente también que cuando no están así y cuando tienen que estar en montanera, valen 5 veces más. Entonces, aquí yo creo que la reflexión se tiene que empezar a hacer de una manera. Es mi opinión, ¿eh? Para mí es que precisamente la reflexión, y además, mira, ahora pues las últimas intervenciones en radio y en televisión que estamos teniendo,
me está costando mucho porque los periodistas se están preocupando por lo que de verdad es importante, es por qué está incrementando el precio al consumidor y por qué estamos bajando la cabaña española y en la Unión Europea. Es decir, ya por fin se está viendo desde la opinión pública que si estás dañando al productor, al motor, tiene impacto económico y realmente a día de hoy el consumidor sigue preocupándose mucho por el tema económico, mucho. ¿Que el tema de bienestar animal y medio ambiente? Sí, pues son ansias, son expectativas muy bienvenidas, hay que satisfacerlas, pero no nos olvidemos. Es que al final cuando... y esto es muy tricky, no me sale la palabra en español, a veces parezco idiota. Es muy engañoso, porque gracias, muy gracias, porque muchas veces, ¿no? Tú tienes una expectativa. Aquella pregunta que se hizo desde el Eurobarómetro preguntando a la gente si les preocupaba el bienestar animal. Mucho, ¿no? claro. El 99% de las personas dijo que sí. Pero ¿quién va a ser el cabrón que diga ¿a ti te preocupa el bienestar animal? No, yo prefiero que los animales... Eso, o sea, ¿a quién no le va a importar el bienestar animal? ¿Quién no quiere que le suba el sueldo un 50%? Claro, es que el 100% de la gente va a preguntar. ¿sabes? ¿Quién no quiere que los animales estén bien? Claro, pero yo creo que hay, y este es uno de los objetivos de este podcast, es tratar de sacar a la opinión pública y de que la gente, de que las personas empecemos a entender de verdad cómo son las cosas, porque al final esta cosa tan naif de no ver, de no mirar, pero luego pretender que las cosas sean de una manera... Es que esto no va a funcionar. Y hoy venimos de un Real Decreto de Bienestar Animal que, o sea, los que hemos visto granjas hace 30 años y los que las vemos hoy, sabemos el trabajo que ha costado al sector llegar a los niveles de llegar profesionalización aquí. que estamos en unos niveles profesionales espectaculares. Es decir, creo que somos, y eso siempre tenemos que decirlo, el primer interesado en que los animales estén bien y cuantos más mejor estén va a ser el ganadero y su veterinario, porque efectivamente esto se trata de que el balance luego económico de la granja cuadre y precisamente el que te da el dinero son los animales, es lo que hay. Y lo que a nosotros nos preocupa, y es una de las cosas que hemos puesto encima de la mesa este Real Decreto, que lo que tiene indirectamente es una pérdida de competitividad por incremento de costes, pero es que además hay otra parte que me preocupa más, es que la industria cárnica de nuestro país no se ha dado cuenta de que se está quedando sin materia prima. O sea, lo estamos viendo hoy en día, que están preocupados porque tenemos la semana anterior casi el cerdo a 2 euros porque no hay cerdos. Les estamos diciendo y les hemos dicho, oye, mira que nos están machacando con una propuesta del Real Decreto que nos quieren cambiar las densidades y la industria silbando para otro lado. La tenemos aquí encima de la mesa y de aquí a 2 años o hacemos, el otro día lo dije en un periódico porque hice los cálculos, o hacemos 1.600.000 plazas más de engorde o reducimos en 1.600.000 plazas de cebo. Claro. Eso quiere decir que más o menos la media que vamos a tener va a ser una reducción de producción por falta de capacidad de entre un 7 a un 10%. También va a ir por barrios, también hay diferentes empresas que ya están manejando las densidades de una forma diferente, pero bueno, vamos a ponernos en el mejor de las cosas, que de repente bajemos un 5% la producción de nuestros cerdos para una industria cárnica que lo estamos viendo hoy en día, anda con la soga al cuello buscando animales y se los vamos a quitar. Y no va a haber más en Europa, porque en Europa va a haber todavía menos cerdos que en España. Entonces estamos entrando en un sistema de cuidado que las tensiones las vamos a pagar todos, Y el ganadero, pues desafortunadamente, y viendo el contexto europeo y el contexto de reducción de producción, pues espero, eso ya es una expectativa, que ese incremento de costes de producción que vamos a tener por reducción de animales se pueda compensar por la mejora de los mismos. Si tenemos menos densidad, la salud y las conversiones serán mejores, pero eso no es el problema es el mercado. O sea, el mercado es que lo que me gustaría es que el mercado lo quiera pagar, pero es que resulta que el verbo lo cambiamos a que el mercado lo va a tener que pagar. Lo vaya a pagar. Y es que es complicado, esa parte es complicada. Hombre, el tema aquí es muy complicado, pero el tema aquí yo creo que, y otra vez, es que parte de una reflexión de dónde queremos ir y quién queremos ser. O sea, al final Europa, y aquí vamos a entrar con el siguiente tema, que es que nos depara el futuro a nivel europeo, ¿vale, Miguel Ángel? Porque al final, yo acabo de llegar de Argentina y estuve en México hace 2 semanas y, claro, yo voy allí, veo las oportunidades que hay, ¿no? Con ese espacio libre que tienen
con esa, bueno, con esa producción de materia prima que tienen, ¿no? Y al final, realmente, tú dices, bueno, algo de sentido tiene que produzcan allí, ¿no? Todavía dificultades de diferente índole en diferentes países, ¿no? Pero una historia. Y aquí en Europa lo que ves es que, primero, los países que tienen las densidades de animales más grandes, los holandeses, los daneses, los alemanes, Los finlandeses. los belgas, que nos machacan a nosotros, o sea, que tienen 10 por metro cuadrado y por bueno, aquello que me hiciste aquel día que me gustó mucho, de metros cuadrados y de habitantes, tienen muchas más densidades que nosotros. Nosotros, claramente, del espacio europeo, deberíamos ser los que Una mayor capacidad. los que produjéramos, ¿no? España tiene una cantidad de España vaciada y de metros cuadrados libres que no tiene nada que ver con el Randstad holandés, para nada, ni el nivel freático que tenemos. O sea, aquí es un sitio en el que se debería facilitar la cría y la producción animal. Y sin embargo, nos vamos a tener que manejar con el marco legislativo que se quiere marcar desde Alemania. Entonces, y desde Holanda. ¿Qué nos viene? Pues nos vienen bastantes preocupaciones. Es decir, precisamente este Real Decreto, dentro de todo lo malo que tiene, o sea, porque os digo, lo único bueno que tiene es que nosotros casi lo consideramos como una oportunidad para ir frenando lo que viene de la Unión Europea. Es decir, oye, mira, nosotros ya hemos implementado algo que sirva un poquito de ejemplo para que sea este el nivel que se ponga de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que viene de la Unión Europea es terrorífico. Es decir, efectivamente Alemania está liderando una vorágine de bienestar animal. Nunca lo habíamos pensado que fueran ellos ahora los que estuvieran solicitando incremento de requisitos. Y claro, desde el año pasado, el informe de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, sobre la opinión de bienestar animal de porcino, pues nos machacó. O sea, yo ya se lo estoy diciendo a todo el mundo, que los ganaderos que están todos los días en sus cerdos cuidándolos, y perdón por la palabra, no tienen ni puta idea, porque vienen unos científicos, que son los que han hecho el informe, que ellos sí que saben cómo se cuidan los cerdos, y te van a decir cómo cuidarlos, ¿vale? Y en los temas que a nosotros nos preocupan de este Real Decreto, que son las densidades, que no lo hemos dicho, ese cambio de 0,65 a 0,74 metros cuadrados por cerdo, pues los listos de Europa dicen que para que no se muerdan las colas en Europa, nada de 0,74, ni 0,75, ni 0,65, 1,17. Sí. Y además de ese 1,17, como mínimo tienes que tener 0,77 de suelo de hormigón. Que eso de suelo enrejillado para que estén limpitos y estén frescos en verano en España, eso nada, eso es malestar animal. Ah, bueno, a ver, malestar animal es una cama de paja a 40 grados, que estamos en España. O un suelo enrejillado a lo mejor es malestar en Finlandia, que hace mucho frío. Pero nos están diciendo eso. Entonces, claro, cuando ves que los grandes listos científicos de la Unión Europea quieren destrozar la producción europea, y no entiendo por qué, porque se supone que deberían vivir para ello, pues como les cojan estas ideas la Comisión y nos hagan una normativa, mal vamos. Por eso, lo digo así de claro, este Real Decreto nuestro nos sirve un poco como contramedidas. Es decir, oye, mira, nosotros ya tenemos algo legislado, no vayáis más allá. ¿Por qué? Porque a día de hoy lo que puede venir a final de año de la Unión Europea puede ser terriblemente mucho más complicado que lo que nosotros tenemos aquí. Pero es que volvemos otra vez a este tema en el que parece, bueno, primero es que las partes no dialogan, pero hasta un punto de que las partes no dialogan en la que ni los ganaderos ni los veterinarios especialistas en cualquier tipo de ganadería, da igual, pero en este caso en porcino, no están invitados a Estamos prohibidos poder ir a la EFSA. O sea, a la EFSA solo pueden ir científicos. Si yo solicitara formar parte del panel de científicos de bienestar animal, me rechazarían porque soy parte interesada. Fíjate. Es decir, y los veterinarios que trabajan en la granja, que saben lo que hacen en las granjas, son parte interesada y están bloqueados. No pueden ir a la EFSA. Eso es un chiringuito montado para quien está. Es decir, todos aquellos que tengan una experiencia práctica porque estén vinculados a la industria y tengan eso que, no pueden ir ahí a dar su opinión, porque la opinión es solo y exclusivamente de científicos, basado en artículos publicados por científicos. Y nosotros, ahora mismo, nuestro trabajo desde el verano del año pasado es intentar dar toda la información práctica a Real de Granja y a nivel de expertos
no para desmontar la información y la opinión política de los listos de Europa, porque no somos tan listos que ellos, pero para dar la realidad que hay. O sea, no te pueden imaginar el trabajo que nos está dando intentar desmontar una opinión científica de la EFSA. No es desmontarla, la palabra no es desmontarla porque son muy listos y no quiero desmontar nada, pero dar la visión realmente de lo que pasa a nivel de granjas y el impacto que tiene. Sí, la visión práctica contra el cientificismo, que tiene muchas partes positivas y no digo que no haya que seguir. Y creo que en esta parte lo que sí que tenemos que saber es que aquello que nos ayude a mejorar a nosotros, coño, lo vamos a aceptar, porque además lo llevamos aceptando desde que entramos en la Unión Europea, ¿no? Y además nos ha ayudado a producir mejor y a ir... En España hemos ido siempre por delante de la norma, eso es un hecho, y hoy somos, coño, la primera potencia europea. Y esto tiene que ver con muchas cosas. La primera es que realmente debemos ser la primera potencia europea por espacio, por método, por todo lo que hay. Pero, oye, ¿de verdad queremos que los alimentos de los europeos se produzcan fuera de Europa? Es que es el otro ejemplo que pongo últimamente, y es que el año pasado, a lo mejor también por el tema de la influenza aviar, nosotros en la Unión Europea incrementó un 28% las importaciones de carne de pollo. Orígenes, Marruecos y Brasil. ¿Ha habido alguna revolución? ¿La gente se ha manifestado en contra de los supermercados de que no quería carne que venga por otro lado? Absolutamente nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que estamos diciendo que el consumidor quiere una cosa y realmente cuando vamos y le decimos ¿tienes algún problema por comprar carne de pollo, de franjo, de Brasil? No tiene ningún problema. Oye, las condiciones en las que se producen pues son las que le determinen allí en Brasil. Yo, está bueno, me lo compro. Y una matiz que sí que quiero hacerte, es decir, desde el punto de vista de la innovación y de los estudios científicos, están muy bien para marcar el camino de progreso. El problema está cuando se malinterpreta que los estudios científicos tienen que ser la base. Entonces, a partir de ahí, el mejor resultado obtenido dentro de un estudio de pruebas en las que comparas el grupo A, B, C y D, si resulta que el mejor resultado te da el B, pues a partir de ahí coges y eso lo trasladas a la legislación. Eso es muy peligroso, porque esos son los resultados que has tenido en ese estudio. Luego eso hay que mirarlo a ver exactamente en qué condiciones se pueden hacer. Por eso, para mí, los estudios, los científicos y las investigaciones vienen muy bien para abrir el camino de mejora. Y es un camino progresivo. Lo que no podemos es coger ahora mismo todo el mundo y porque ya hemos dicho que un estudio da A, pues todos nos vamos a A, porque no sabemos cómo nos impactará a todos. Y sobre todo porque para mí lo que más me preocupa es que estos cambios estructurales pues a las granjas existentes le afectan de forma muy severa. Es decir, todas las modificaciones en las granjas existentes son criminales porque requieren una inversión sobre inversión y vuelvos otra vez a cambios. No te voy a decir a ti nada particularmente de qué es lo que supone hacer cambios en una granja nueva que una granja existente, pero no vamos a entrar en ese tema. No entremos ahí, que ya sabes que es un tema delicado en mi familia. Delicado, por eso no quiero entrar mucho, pero eres desafortunadamente un ejemplo de lo duro que es estas cosas. O sea, que... Sí, es así. Al final, pero yo siempre, a mí me... O sea, yo estoy a favor de que sigamos planteándonos y que sigamos pensando. Pero yo sí te digo, ostras, yo además de ser de una familia ganadera, además de ser, porque si digo que soy ganadero luego mi primo me sacude, porque claro, muy ganadero al final ya no soy, eso es cierto. Pero la realidad, ostras, de verdad que nos ha pasado el COVID, que hemos visto los problemas que dan cuando los barcos se quedan atracados en un sitio, que hemos visto los problemas que hay cuando, o sea, de verdad vamos a dejar la producción de alimentos, que es la piedra fundacional de una sociedad estable, que haya alimento, ¿de verdad la vamos a dejar en manos de terceros? Hostia, me parece una barbaridad. Y sobre todo, mira, has hecho el ejemplo claro. Si teníamos un problema con el COVID y era que no había mascarillas porque no nos llegaban los barcos, pues nos las ingeríamos y nos pusimos un poco de tela o no salías de casa. Pero cuando no hay alimento, no va a haber alimento para todos. Cuidado con eso. Es que la gente no entiende que habrá algunos que tengan alimento y otros que no. Es decir, la base poblacional y la pirámide, por así decirlo, de la renta familiar va a determinar el poder adquisitivo que tú tengas y el acceso que tú tengas a una alimentación correcta para tu familia. Me parece que eso es lo más antidemocrático y lo más antisocial que podamos tener. Concretamente, el país opuesto, que es el país que se supone que está más diseñado desde el punto de vista social por un partido comunista que es China, la estrategia es todo lo contrario.
producir alimento para los míos. Lo primero es producir alimento. La estrategia que tienen es hacer grandes granjas muy eficientes para dar de comer a los suyos como punto vital. Y aquí vamos en la estrategia totalmente contraria. Es que realmente el tema de dar de comer lo damos tan por supuesto. O sea, vivimos una sociedad tan opulenta y llevamos tanto tiempo viviendo en una sociedad opulenta que yo, cuando mi padre me contaba, ¿no?, que él, cuando se tenía que comer una galleta la tenía que mojar en agua porque no había leche, porque no había leche, que si querían comer carne, pues se comía cuando se mataba el animal y los huesos del cocido se reutilizaban en 3 cocidos. Claro, ¿sabes? Es que nosotros, y de esto no hace tanto, es que hace 50 o 60, hace 60 años, pero es que, claro, como nadie lo tenemos, como nadie lo ha vivido y como al final esta opulencia, los que la piensan son profesores universitarios, políticos, que yo no tengo absolutamente nada en contra, o sea, no tengo nada más en contra de los políticos de lo que cualquiera de vosotros tenéis, ¿no? Que supongo que sea bastante. Pero tío, el alimento no debería ser motivo ideológico. O sea, porque al final esto es una guerra ideológica, es una guerra y Europa se quiere colocar en un sitio en el que de verdad no tiene ningún sentido colocarse. Y a vosotros, joder, y tú que estás todo el día allí en Bruselas, bien lo sabes. Y yo pongo un ejemplo de cómo nos queremos desconectar del mundo. El informe de los listos de Europa, de los científicos. Una de las partes que también más nos preocupa es que tenemos que Europa ir contra la selección animal del resto del mundo para que los cerdos en Europa, las cerdas en Europa, no paran más de 12 lechones nacidos vivos. Yeah. Hay 12, 14, en función del número de tetas. Es decir, no tengas más nacidos vivos que el número de tetas. Y te lo firma un científico, ¿sabes? Con sus dos manos. Te dice que lo tienes que hacer así, ¿sabes? O sea, el resto del mundo va a ir con unos desarrollos técnicos científicos a la Luna y nosotros vamos a involucionar. ¿Por qué? Porque nadie sabe y nadie es coherente que tanto el ganadero como el veterinario tiene técnicas a día de hoy y las que se van a desarrollar para sacar 13, 14, 15, 16 y 17 lechones si hace falta en perfectas condiciones. Si alguien te dice que no, ¿sabes? Siempre les pongo este ejemplo. Digo, ¿y qué pasará con las madres que tienen trillizos? Claro. Como venga el informe de la EFSA. Tengan que elegir entre 2 de 3. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? ¿Sabes? Bueno, pues Miguel Ángel, es que me matan luego. Nos hemos ido mucho. Nos hemos ido un poco. Es que sabes lo que pasa, que me gusta mucho hablar contigo. Es un tema caliente y delicado que tendremos que seguir retomando porque tenemos este año, es el año de bienestar animal. Nos esperan 4 propuestas de reglamentos de la Unión Europea a la que volvamos de vacaciones. Nos los esperamos en septiembre. Cambio en normativa de bienestar animal en granja, transporte, sacrificio y etiquetado de bienestar animal. Y a ver el susto que nos dan allí. Porque si esto Real Decreto de España ha revolucionado mucho al sector, somos conscientes porque ya lo veíamos venir, a ver qué es lo que pasa y qué nos dicen de Bruselas. A mí lo que me queda de plantear es que al final lo que van a conseguir es echarnos de nuestro país a los ganaderos. Y al final las empresas grandes que ya tienen capacidad pues empezarán a deslocalizarse y nos acabará pasando lo que a Ford, que dentro de 20 años pues no será un puñetero Ford en Estados Unidos, ¿no? Y después pues tendrá que venir. Pero lo que pasa es que Ford pues genera los problemas que sean, pero comer, y de verdad, a mí, que un barco tenga que venir a traernos alimento para que nosotros... Es que las variables de repente cambian. O sea, y al final, no nos olvidemos. Hace 2 años, nuestros ganaderos, nuestros veterinarios, eran héroes. Porque nos daban de comer, porque nos traían la comida a nuestra mesa y porque cuando todos estábamos en nuestra casa encerrados, ellos se seguían levantando a las 5 de la mañana, a las 6, a cuidar a sus animales para seguir alimentándonos a nosotros y al resto del mundo. Y hoy continuamos con un ataque a los ganaderos para intentar demonizar el tipo de práctica que es la ganadería intensiva, que es una práctica que sobre todo lo que hace es democratizar la alimentación, ¿no? Ser eficientes y efectivos con los recursos. Es tara de dar de comer, y este camino parece que es el que ha tomado Europa. Entonces, algo tenemos que seguir haciendo para intentar
bueno, pues para intentar que este diálogo entre las sociedades nos lleve, entre los actores sociales, nos lleve a otro sitio y que sea un poco más, que sea sincero y en el que todo el mundo contemos las cosas como son. Totalmente de acuerdo. Pues seguiremos contándolo nosotros aquí para que nuestro pequeño eco vaya retumbando ahí, y que nos vayan copiando los demás. eso es. Bueno, Mike, muchas gracias, tío. A ti, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Gracias.